Emprender en España no es para nada fácil. El 60% de las empresas mueren en sus primeros 5 años de vida. Estos datos reflejan cómo la falta de educación empresarial, la burocracia, la fiscalización a la que se someten las empresas y el tamaño medio de las mismas limitan su capacidad para sobrevivir. La mayoría de las empresas en España son de una persona, o sea, autónomos, autoempleados, o microempresas de menos de 9 personas. Entonces, ¿no se puede hacer nada? Pues claro que sí. Ya te digo yo que sí. Si evitas los errores más comunes al emprender, podrás evitar formar parte de estas estadísticas y es muy probable que dentro de 5 años tu negocio vaya muy bien. El primer error es no analizar al mercado ni a la competencia. Es de lo más normal a día de hoy ver cómo muchos emprendedores lanzan un producto o un servicio sin haber analizado el mercado, si realmente quieren su producto, ni haber analizado a la competencia. Si el producto es bueno, pero nadie lo necesita, no te comprarán. Si el producto es bueno, pero tiene un precio elevado, también va a morir como murieron las Google Glass. Y si el producto es malo, da igual que tenga un precio elevado o un precio muy barato, que a largo plazo nadie te va a comprar. Otro motivo y culpable es querer lanzar rápido. Y aunque esto es lo que se suele decir, y lo que digo yo en muchos de mis vídeos, lanzar rápido no es sinónimo de tirarte a la piscina sin saber si hay agua adentro o no. Hay que lanzar rápido, pero primero tenemos que saber dónde nos vamos a lanzar. Y hoy en día no se tarda nada en hacer estudios de mercado con herramientas como puede ser ChatGPT, como puede ser Google, como puede ser mirar en Twitter, donde se forman muchas conversaciones alrededor de productos o servicios y donde mucha gente se queja y esas quejas son oportunidades de negocio. Hay multitud de herramientas y sitios hoy en día donde puedes hacer ese pequeño estudio de mercado para ver si la gente quiere lo que vas a hacer. No hace falta que hagas un plan de negocios de 20 páginas, pero al menos conoce el sector en el que te estás metiendo. También se suele subestimar a la competencia y pensar que es muy fácil hacerlo mejor que ellos. Piensa que si les va bien y llevan años haciendo un negocio, por algo será. Tratar de entender por qué la gente le sigue comprando a pesar de hacerlo mal, según tú, es vital para saber qué es lo que tienes que hacer tú y cómo lo puedes hacer mejor realmente. Y no solamente hacer suposiciones, porque todos nos creemos muy listos desde el sofá de nuestra casa, nunca mejor dicho. No caigas en el efecto Dunning-Kruger pensando que es muy fácil hacerlo mejor que el resto cuando estás todavía en ese monte de la ignorancia, pero tampoco caigas en el efecto de contrario, ¿no? En el síndrome del impostor y que por eso te bloquees y pienses que todo el mundo lo va a hacer mejor que tú o pienses que tú no eres capaz de hacerlo, porque todos somos capaces si tenemos la formación necesaria y las ganas necesarias para empezar a lanzar un negocio. El problema número 2 es no conocer a quién le vas a vender y por qué te va a comprar. Siguiendo, como hemos dicho, con el estudio de mercado, querer llegar a todo el mundo va a hacer también que no llegues a nadie. A veces se crea un producto y piensas que todo el mundo te va a comprar. Y no es así. Hay gafas para gente que tiene 10 euros, hay gafas para gente que tiene 100 euros y hay gafas para gente que tiene 5.000 euros y más. Preguntar a tus amigos si te comprarían un producto o un servicio que vas a lanzar es simplemente ponerlos en un compromiso y la mayoría te dirán que sí, que lo que vas a montar es la hostia y que sí que te pagarían por ello. Pero luego por dentro saben que jamás te comprarían y esa es la realidad, que muchas veces pasa esto y cuando se lanza luego nadie te compra. O de todos los que te decían que te iban a comprar solo te compra un pequeño porcentaje. Por eso es mejor hacerlo con desconocidos. No definir a tu público objetivo, a tu buyer persona, la persona que te compraría, hace que las campañas de marketing sean más caras porque no sabes a quién te diriges, hacen que tu producto pueda fallar porque a veces puedes tener un buen producto pero si lo enfocas a un mal público, a un público que no te compraría, va a hacer que todo tu esfuerzo no merezca la pena y que tengas que cerrar el negocio en el primer año, seguramente. Por eso es muy importante saber a quién le vas a vender. Y a veces, si no sabes a quién le vas a vender, pues lo que puedes hacer es empezar a vender a varios grupos de personas e identificar cuáles de esos grupos son los que más te compran. Imagínate, enfocas grupo A, grupo B y grupo C. Y del grupo A, de 100 personas a las que has contactado, te compran 3, un 3%. Del grupo B te compra 1, un 1%. Y del grupo C te compran 7, un 7%. Pues aquí, aunque los 3 grupos parezcan que pueden ser la hostia y merecen la pena, y dices, joder, pues me enfoco en todos y aumento ese porcentaje, no aumento esas ventas. La realidad es que no. Te tienes que enfocar en el grupo de personas que más te compran. Y si consigues un 7%, pues eso sería una cifra que realmente sería porque la realidad es que el porcentaje de conversión suele ser menor. No definir a tu público objetivo, a tu buyer persona, hace que las campañas de marketing no funcionen. Y no tener una propuesta de valor hace que no te compren. Por eso es importante saber qué valor vas a ofrecer, a quién te vas a dirigir, y qué le vas a solucionar, qué valor real le vas a aportar. Si le vas a solucionar un problema, si le vas a hacer la vida más fácil, si le vas a formar o le vas a entretener.
Por cierto, si quieres aprender a hacer de tu idea un negocio y hacerlo paso a paso, tengo otro vídeo en mi canal donde te explico cómo hacerlo. Problema número 3. No gestionar bien los recursos. En este caso te hablo de dinero y te hablo de las personas, que son dos de los recursos más importantes a la hora de emprender. La poca cultura financiera que existe en general en el mundo emprendedor, sobre todo en España y no sé si en LATAM pasa igual, hace que los emprendedores no planifiquen ni controlen bien las cuentas. Y esto es un problema gordísimo. Algunas de las preguntas que todo emprendedor debería de hacerse y debería de ser capaz de responder cuando empieza un negocio deberían de ser las siguientes. ¿Cuánto dinero necesito para vivir y poder dedicarme al 100% a este negocio? ¿Con cuánto dinero voy a poder yo pagar mis gastos, poder vivir, poder comer, para poder enfocarme en mi negocio y no tener que estar compaginándolo con otras cosas que van a hacer que vaya más lento o que mi negocio no termine de crecer? ¿Cuánto dinero me va a costar empezar? Y con esto pues tienes que echar tus cuentas y saber, ¿necesitas montar una sociedad y poner 3.000 euros para empezar un negocio? No te hace falta eso. Ahora, si vas a vender un producto, pues oye, si necesitas tener stock de ese producto, haz las cuentas. Pero tienes que tener claro cuánto dinero necesitas para empezar. Y a esto tienes que sumarle el que necesitas para vivir. Porque la siguiente pregunta es ¿cuánto dinero me voy a gastar en poder vivir y mantener mi negocio si no entran clientes? Esto es importante para saber qué capacidad económica tienes y qué aguante vas a poder tener y durante cuánto tiempo. Y esto te viene muy bien para ponerte una fecha límite. Si no entran clientes durante 6 meses, pues en el 7º mes tengo que cerrar mi negocio. Así que me tengo que poner las pilas para que en el 2º mes o el 3er mes esté generando ya ingresos suficientes para poder vivir y para poder pagar esos costes, esos gastos iniciales, esa inversión que tengo que hacer. ¿Qué precio tengo que poner a mis productos o servicios para que sea rentable? Esto es otra pregunta muy importante. Esto daría para un vídeo entero. Pero, por resumirlo un poco, no tienes que cobrar en función del tiempo que te lleva dar un servicio, sino en función del valor que le aportas a ese cliente. Lo típico, ¿no? El clásico mensaje de, ¿no? Fui a un taller y por 5 minutos me cobraron 300 euros. Y el taller me dijo, no, pero es claro, no te cobro por 5 minutos de trabajo, te cobro porque sé qué es lo que hay que hacer para que ahora tu coche funcione. Siguiendo con este ejemplo tan trillado, pero que en realidad es muy bueno, lo que te quiero decir es que pongas precio al valor de lo que estás ofreciendo. Si pones precio a tu tiempo, vas a ser un autoempleado porque al final vas a estar limitado por tus 8 horas diarias, tus 10 horas diarias y al final no es lo que te conviene. Lo que te conviene es generar riqueza para contratar gente y crear un gran negocio a tu alrededor. ¿Cuánto me costará delegar mañana lo que hago en un tercero? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si mañana vas a necesitar contratar a una persona para que tú no tengas que hacerlo todo y te puedas ir de vacaciones y descansar, tienes que saber cuánto te va a costar. Y aquí tienes que saber que esa persona recibe un dinero y que hay que pagar impuestos por contratar a esa persona. Si, por ejemplo, vas a pagar 1.500 euros netos a ese empleado, tienes que sumar aproximadamente un 35% más que van a ser los impuestos que vas a tener que pagar por contratar. Esto, por lo menos, es así en España. Y por último, una pregunta muy importante. Cuando eches todas tus cuentas y digas, vale, necesito 10.000 euros para empezar mi negocio, ¿quién me podría prestar el dinero si no lo tengo? Como he dicho en otros vídeos, tienes 3 opciones: amigos y familiares, no te lo recomiendo; buscar inversores. En principio, si no vas a hacer un Uber, un Cabify con una empresa muy grande y hablamos de otro negocio totalmente distinto, tampoco te lo recomiendo. Y la tercera opción y la más fácil, ve a hablar con tu banco y pide un préstamo o habla con ellos para ver qué te pueden ofrecer. Esto es lo que mejor te recomiendo y al final, pues oye, no discutes con nadie y duermes tranquilo. Lo dicho, no tener todas estas cosas en cuenta puede hacer que un negocio tenga que cerrar a los pocos meses de empezar. Sobre todo si es necesario pues que arranques con empleados. Esto encarece muchísimo emprender. O si vas a necesitar alquilar un local. Todos estos costes en negocios físicos se disparan, mientras que en los negocios digitales los costes para empezar son mucho menores. Ya hemos visto el problema que hay con el dinero. El otro problema es la gestión de las personas. Aquí el principal problema viene de querer hacerlo uno todo solo, de ser un Juan Palomo. El Dios me lo hizo, yo me lo como. Para poder crecer en una empresa necesitas contratar a personas. Esto también lo he comentado en otro vídeo, cómo delegar, donde te cuento todo paso a paso. En resumen, si vas a empezar un negocio, puedes empezar contratando a personas 2 horas al día, 3 horas al día, 4 horas al día. Hay gente que necesita esos contratos universitarios, que lo tiene que compaginar con otras cosas, con sus estudios, gente que lo quiere compaginar con sus hobbies. Por otro lado, puedes contratar a freelance. Con esto lo único que tienes que evitar es tener a falsos autónomos, que es, si tú tienes a un freelance, le estás pagando a ese freelance todos los meses la misma cantidad durante mucho tiempo y esa persona solo trabaja para ti, en España lo pueden ver como eso, como un falso autónomo y te pueden denunciar.
es fácil de detectar, así que no hagas esto. Si contratas a un freelance, que ese freelance sea un freelance de verdad, que trabaje para más personas, luego el hecho de pagarle más, menos, una cantidad fija o no, eso ya no es tanto problema. Así que lo he dicho, si quieres aprender a delegar, mírate el otro vídeo que tengo, que es muy completo, no es teoría, es práctica. Problema número 4, el gran problema, que es no hacer marketing constantemente. Creer que tienes un producto o un servicio tan bueno que eso va a ser suficiente para que la gente vaya y te compre es el principal error que tiene casi todo el mundo. Otro error es confundir el marketing con ventas. Marketing se trata de dar visibilidad, de atraer a la gente, pero las ventas es cerrar esos negocios y no es lo mismo, o sea, hay que tener estrategias diferentes. El marketing, como decía, atraes clientes potenciales, que son los leads. Pero luego esos leads hay que convertirlos en clientes, que es cuando la gente te ha dado su dinero. Otro problema es que muchos añaden muchas mejoras al producto pensando que así van a acabar llegando y van a acabar pagando. Si no te pagan con tu producto principal, porque añadas muchas mejoras, no quiere decir que eso vaya a hacer que tu producto atraiga gente. Lo que hay que hacer para hacer marketing es, lo primero, si no sabes hacerlo por ti mismo, delégalo en un tercero. Entonces guárdate un dinero cuando empieces para delegarlo en alguien. Si te vas a gastar 10.000 euros en emprender, no te gastes los 10.000 euros en crear el producto. Gástate 7.000 euros en crear el producto y 3.000 guárdatelos para empezar a hacer marketing. Esto no es una cantidad que sea un locurón, es lo mínimo, ¿no?, que tienes que hacer para empezar. Otro melón del que nadie habla y que tienes que tener en cuenta es que la mayoría de las acciones de marketing no funcionan a corto plazo. El marketing hay que verlo como algo a largo plazo y es cuestión de crear marca. Es cuestión de que la gente el día de mañana, cuando necesite un producto, te busque por tu nombre. Y esto no se hace de un día para otro. Hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer SEO, posicionar en Google. Esto lleva meses y cada vez cuesta más. Hay que hacer publicidad de pago para que la gente entre, te conozca, te ponga en su radar. Hay que hacer colaboraciones con otras personas que estén en ese sector, colaboraciones con influencers, pagar patrocinios en YouTube. Hay que ir haciendo muchas cosas y hay que ir midiendo si esas cosas que vas haciendo merecen la pena, ¿vale? Y a qué público le impactan, lo que hemos visto antes. Pues oye, resulta que los patrocinios en YouTube funcionan y resulta que patrocinando a creadores de contenidos de mi nicho estoy teniendo ventas y además esas ventas son de personas que compran más de una vez. Entonces a lo mejor ahí tienes algo, a lo mejor tienes que seguir invirtiendo ahí. Hay que hacer marketing, hay que medir. El tema de medir es algo complicado, ahora lo veremos. Hay herramientas que te lo ponen muy fácil, como por ejemplo la mía, Overtracking, pam pam, publicidad. O si no quieres usar la mía, tienes Google Analytics, pero es más complicada de utilizar. Para hacer marketing tienes que experimentar, probar muchas cosas, hablar con los posibles clientes, tienes que hacer algo nuevo cada semana. También es obligatorio, al menos, no hacer cosas solo fuera de tu empresa, sino que también dentro de tu empresa tienes muchas cosas que puedes hacer, como por ejemplo enviar al menos un email cada semana. De esta forma, ese bombardeo constante y semanal hace que la gente no te olvide. Publicar en redes sociales, no hace falta que publiques en todas, pero cuando publiques en todas y veas que en unas no funcionan tus publicaciones y en otras sí, pues quédate con las que sí y potencialo. Y las otras ciérralas. Así que eso, al principio hay que probar de todo, pero no todo a la vez. Ve probando diferentes canales de marketing y cuando tengas claro los 2 o 3 que mejor te funcionan, enfócate en esos. El quinto problema suele ocurrir por no hablar con los clientes o por hablar mal de ellos. Hay muchos emprendedores que se les llena la boca diciendo que es que el cliente es tonto o que el cliente no sabe lo que quiere. Y tienen tanto ego que se piensan que van a ser ellos los que le van a decir lo que tienen que comprar y lo que no, y que además se creen que les van a hacer caso. Y la realidad es que no. Hay que ser empático para emprender, hay que ponerse en el lugar del cliente y entender por qué te compra, por qué no te compra y aceptar que a lo mejor ese no es tu cliente. Puede ser el caso también. Entonces, muchos emprendedores subestiman a los clientes y esto es un problema. Cuando les han ofrecido un servicio o les han vendido un producto, no se esfuerzan ni les preguntan qué les ha parecido. Muchas veces por miedo y por temor a la crítica, por temor a oír algo que no les gustaría oír, como por ejemplo que su producto no vale para nada o que hay otros mejores, con mejor precio, con mejores prestaciones. Hay que enfrentarse a la realidad para tener un negocio de éxito. Otros emprendedores están tan metidos en el día a día, sumidos, ¿no?, en ese esfuerzo por crear un buen producto, por crear un buen servicio, que se les olvida hacer marketing y se les olvida hablar con los clientes. Y esto es otro problema, porque si no hablas nunca con los clientes, no vas a saber qué piensan de tu producto. Vas a hacer algo que para ti es la leche, pero que quizá para el resto de la humanidad pues no lo es tanto. Y esto es muy común. Es muy fácil pensar, tengo una idea que va a cambiar el mundo porque para mí es la mejor. Porque se me ha ocurrido, no sé cómo me ha venido la inspiración, durmiendo en el baño o como sea, y la realidad es que luego la pones en marcha y nadie compra. ¿Por qué? Pues porque no te has parado a preguntar. Entonces, está bien desarrollar un producto y un servicio, pero tienes que hablar con el cliente. Hay otro grupo de emprendedores que sí que preguntan, que sí que mandan una encuesta, cuando terminan de ofrecer un servicio o de vender un producto, preguntan que qué tal,
pero luego no hacen nada con esos datos, no toman decisiones, no toman acción. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando haces esto y no preguntas y demás, pues lo más normal va a ser que el cliente no te va a comprar 2 veces. ¿Por qué? Porque lo mismo, tu producto o servicio pues no les encanta tanto, pero si tú sigues encabezonado en que no vas a cambiar porque la culpa es del cliente y no es tuya, esto va a hacer que el cliente te compre la primera vez si haces un buen marketing, pero no te va a comprar 2 veces si el producto o servicio es malo. Y a la larga esto es un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque como se ha hecho 1000 veces y es cierto, cuesta mucho más conseguir un cliente nuevo que conseguir que el cliente que ya te ha comprado una vez te compre una segunda vez. Pero para que eso pase tienes que estar convencido de que lo que haces merece la pena. Así que con lo poco que cuesta escuchar, empatizar y entender a los clientes, veo un error imperdonable en no hacer esto. El sexto problema, y aunque ya lo hemos visto antes un poco, pero quiero incidir en ello, es no analizar los datos. Este problema suele darse por falta de conocimiento principalmente. Aquí no es algo que el emprendedor quiera o no quiera hacer. La realidad es esa, falta formación, pero realmente analizar los datos no tiene por qué ser tan complicado. Existen un montón de herramientas que a día de hoy te lo ponen muy fácil. Como por ejemplo, quieres medir las visitas de tu página web, de dónde vienen esas visitas, por qué te compran y demás, lo podrías hacer con Overtracking. Overtracking es mía, entonces aunque esto parezca una cuña publicitaria, si no quieres usar Overtracking también puedes usar Google Analytics. Pero la realidad es que en Overtracking es muy sencillo y en Google Analytics te da más datos, pero también es más difícil de poner en marcha. Entonces, ¿cómo podemos hacer la analítica de datos sencilla? Con tener controlados los ingresos que entran en el negocio, los canales por donde entran, si entran por Google, por Instagram, a través de los vídeos de TikTok, y con tener controlado la gente que vuelve a comprar, ya tendrás controlado más que la mayoría de los emprendedores. Y estos controles los tienes que hacer mes a mes. Mes a mes tienes que ir analizando estos datos y viendo si suben, si bajan y por qué. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué este mes tienes más visitas? Y a lo mejor tienes más visitas, pero tienes menos ventas. ¿Por qué? ¿Has tocado algo de la página web? ¿Has cambiado un formulario? ¿Has dejado de invertir en Google Ads? Pregúntate qué has cambiado para entender por qué, a pesar de tener más visitas, te compran menos, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero lo puedes aplicar a todo. Si no tienes esos datos mes a mes apuntados, aunque sea en un documento de Google, pues no vas a poder tener ese análisis y no vas a poder mejorar. En mi blog, en marioarmenta.pro, tengo un post muy completo de análisis de datos y cómo tomar decisiones, y además te he dejado ahí una plantilla donde vas a poder copiarla y pegarla para tener controlado tu negocio sin que te lleve la vida, ¿no? Que no tengas que dedicarle todos los días 1 hora. Simplemente, pues, con que una vez al mes le dediques 4 o 5 horas a apuntar datos, verlos, entenderlos y hacerte esas preguntas y respondértelas a ti mismo, con eso vas a avanzar mucho más rápido. El error número 7 es lanzar mal tu producto al mercado. Y es que no existe el momento perfecto para lanzar un producto. Y el MVP ya no es lo que era. El MVP, el mínimo producto viable, ya no es tan mínimo. Teniendo esto claro hay que entender 3 cosas. 1. Si vas a entrar en un mercado con mucha competencia, no puedes lanzar un producto que esté verde. El MVP va a ser mucho más complejo que si entras en un mercado con poca competencia o que sea muy de nicho, que sea muy especializado. Un caso muy llamativo es el de Figma, que se fundó en 2012, pero no hizo su lanzamiento oficial hasta 2016, 4 años después. En 2023 han facturado $600 millones. Ellos entraron en un mercado muy competido en la edición gráfica, ¿no? En la edición, pues competían con Photoshop, con Illustrator, competían con muchas empresas que tenían un producto muy bueno y con muchos años de experiencia. A día de hoy les están comiendo el trozo de pastel a esas empresas precisamente por haber tardado en lanzar ese producto. 2. Es importante también saber y entender que si nunca lanzas, nunca vas a saber realmente qué es lo que quiere el cliente. Tú puedes pensar que tu idea es buena, pero hasta que no la pones en el mercado y no recibes dinero, no vas a saber si tu producto realmente soluciona un problema, facilita la vida a la gente, les entretiene o les forma, que son las principales cosas por las que paga la gente. Lo normal que va a ser que lances y al principio te compre poca gente, pero que vayas pivotando, que vayas rehaciendo cosas, mejorando, analizando esos datos y mes a mes tienes que conseguir que cada vez más gente te compre. Puede parecer algo, ¿no? O sea, muy poca cosa, es decir, pasar de 1 a 3. En realidad es el triple, es la hostia. En negocios a largo plazo, un 1% es muchísimo. No te desilusiones si pasas de una venta a 3. Piénsalo siempre en porcentaje, no en números totales. Y siguiendo con el ejemplo de Figma, aunque no se lanzó hasta 2016, eso no quiere decir que estuvieron 4 años desarrollando un producto sin saber qué pensaba la gente. Durante esos 4 años fueron invitando a pequeños grupos de clientes potenciales y empezaron a generar ciertas ventas. La gente lo probaba, pagaba, daba su feedback y con eso iban construyendo un mejor producto. Con eso te quiero decir que aunque el MVP no lo tienes que lanzar tan rápido como se hacía antes, ahora tienes que esperarte un poco más. Y también te voy a decir otra cosa, con la cantidad de herramientas que hay ahora
y con ChatGPT, un montón de herramientas no code, ¿no? Como Webflow, que te permite hacer una web sin saber código, como Flutterflow para hacer aplicaciones móviles sin saber programar. Hay muchas herramientas que te permiten hacer un MVP muy potente, cosa que hace 5 años era impensable. Entonces, espérate para lanzar, pero tienes que lanzar para saber si tu negocio va a funcionar. Y aunque se contradiga, es lo que hay. Y lo tercero, que no por formarte demasiado vas a lanzar un mejor producto ni lo vas a hacer mejor. Hay gente que se pasa la vida formándose y esperando el momento adecuado para lanzar. Y vale que no tienes que caer en el efecto de Dunning-Kruger, como decía antes, pero tampoco tienes que caer en el síndrome del impostor. Tienes que lanzar, tienes que improvisar, porque es lo que hacemos todo. Lanzamos, analizamos, improvisamos, mejoramos y poquito a poco vamos creciendo. Lo más importante de todo, que si ves que te va entrando dinero, que a la gente realmente le está gustando lo que haces y cada mes hay un poquito más, pues no abandones. Si te habías planteado llegar a 10.000 euros al mes los primeros 6 meses de vida, lo más normal es que no lo consigas. Pero oye, si has llegado a 1.000 y cada mes estás creciendo 100 euros más, sigue, continúa y sigue mejorando. Si quieres saber más sobre lanzamientos, tengo otro vídeo en mi canal donde te explico cómo puedes conseguir a tus primeros 100 usuarios. Además, te lo digo paso por paso cómo suelo hacer yo los lanzamientos. Y por último, y el octavo error, es no tener en cuenta los aspectos legales. En 2014 yo tuve un blog de finanzas y ¿cómo lo hice? Me puse a buscar palabras clave y vi que había una que era una palabra compuesta. Resulta que esta palabra, que tenía muchas búsquedas, pues tenía el dominio libre. Así que cogí y lo compré. Monté mi blog y empecé a publicar. ¿Qué pasó? Que a los 4 o 5 meses, cuando estaba posicionado el número 2 de Google, la empresa que era la propietaria de esa marca me escribió y me dijo: oye, borras esto o te mando una denuncia. Así que no me quedé otra que coger y ese blog eliminarlo. En este caso, además, bueno, también me pedían el dominio y muchas cosas. Nada, al final pues dije, mira, llévatelo todo, no quiero saber más. Y aprendí con esto que cada vez que voy a montar un negocio, tengo que mirar primero en la página de la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, si esa marca está registrada o no. Si está registrada, pues no te queda otra que cambiar de nombre. Y el dominio no puede contener esa marca si está registrada. Esto mismo le pasó a Burger King en Australia. Allí, cuando fueron, resulta que su marca ya estaba registrada por otra cadena de restaurantes. Así que tuvieron que ponerle Hungry Jack, que es como se llama a día de hoy. También es importante conocer la legislación del país en el que vas a vender, no de donde tú estás, sino en el que vas a vender. Porque si allí tu producto o servicio puede ser ilegal o de dudosa reputación, es muy probable que tengas problemas. En el caso de dudas, consulta con un abogado porque yo no lo soy. Simplemente te digo que tienes que conocer la legislación del país en el que vas a vender porque es importante. Y lo que ya sabemos todos, pero que no todos aplicamos tan bien, y es que la página web de tu negocio tiene que tener un aviso legal donde vengan tus datos, tiene que haber unas condiciones de uso. Si vendes productos y demás, pues tienes que tener una política de reembolso que puede estar dentro de esas condiciones de uso o tener una página solo para ello. Si utilizas cookies, tienes que tener el maldito aviso de cookies. Si usas overtracking, no te hace falta ponerlo. Y también tienes que tener en cuenta que la web sea 100% accesible para las personas con discapacidad. En la Unión Europea, por ejemplo, te lo exigen si vas a vender online. Lo importante aquí, el tema legal te recomiendo que lo lleves perfecto y no tanto por la ley, que no multan tan rápido, sino por la conversión de los clientes. Si yo entro en una página web y no veo los datos del propietario, yo no voy a comprar. Y al igual que yo, pues esto lo hace muchísima gente. Entonces, si tienes todo bien hecho, eso le da seguridad a la persona que te va a comprar. Es un hacer todo este tema legal, pero hazlo por vender más. Espero que te haya gustado e intentes evitar estos errores en la medida de lo posible, porque si los quieres evitar antes de empezar, también te puede bloquear. Y bueno, la realidad es que lo mejor, como decía antes, lánzate al mercado, escucha, analiza e improvisa. Es más importante la capacidad y la velocidad de reaccionar, de pivotar en el emprendimiento que cualquier otra cosa. Y si te paras, que sea para pensar y avanzar. Si te ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.